Constitución y de la libertad, en contra del gobierno en general y del superpoderoso Perón en particular, reclamando que la Corte Suprema de Justicia se hiciera cargo del gobierno e inmediatamente convocara elecciones. Informa Radio Carve, Buenos Aires, Argentina. El Partido Socialista ha emitido un comunicado en el cual expresa que el gobierno militar ha disuelto los partidos políticos, intervenido la universidad, conculcado la libertad de prensa e impuesto la educación religiosa en las escuelas en contra de la tradición laica de la nación, reclamando en consecuencia la inmediata entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Una de las caras visibles de esa marcha fue nada menos que el embajador de los Estados Unidos, Spruill Braden, quien 4 días después viajó a su país para asumir como secretario adjunto para asuntos latinoamericanos. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Las palabras de Braden resultaron claves en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Braden o Perón fue la consigna lógica en una campaña personalizada en la que el Partido Laborista y la Unión Democrática quedaron relegados a un segundo plano. Además, Perón no estaba solo. María Eva Duarte, que ya era la señora de Perón y que luego sería Evita, se convirtió no solo en la primera mujer de un candidato en hacer campaña, sino en el nexo entre el coronel y los más humildes. Perón y María Eva se habían casado el 22 de octubre de 1945. El coronel, cumpliendo con la promesa que le había hecho en la carta que le envió el 14 de octubre desde la cárcel, ni bien recuperó la libertad, la llevó al registro civil de la ciudad de Junín. Juan Duarte y Domingo Mercante fueron los testigos de la boda. El novio se declaró viudo de 50 años, la novia soltera de 26. El 10 de diciembre, a las 20:25, el cura párroco, Fray Francisco Llamarela, celebró la ceremonia religiosa en la iglesia de San Francisco en La Plata. Acerca de si era o no un matrimonio político, Evita dijo: "Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa". Y Perón: "Fue amor lo que nos unió al pueblo, a Eva y a mí. Juntos iniciamos el camino". Es interesante ver cómo Perón y Evita, su segunda mujer, los dos con la fecha de nacimiento adulterada por distintas razones, pero bajo el mismo estigma, pudieron vencer a ese destino oscuro a la que la sociedad pacata de entonces condenaba a los hijos naturales. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera, para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. El carisma del matrimonio Perón, recorriendo el país a bordo del tren El Descamisado, y el conveniente decreto del aguinaldo fueron vitales para la campaña del oficialismo. La oposición, que de algún modo representaba la vieja política, perdió un poco de terreno al asociar su propuesta con el gobierno de los Estados Unidos, con el famoso libro azul argentino, publicado en Washington, un informe sobre las presuntas actividades nazis en nuestro país y el hostigamiento de la prensa yanqui, que nombraba a Perón como al Hitler de mañana. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Es hoy el Partido Laborista el que organiza su gran mitin en lugar abierto, utilizando como escenario la amplia avenida 9 de Julio.
La ciudad, que ayer nomás escuchara la voz de los partidarios de la unidad democrática, se estremece ahora con el grito coreado que proclama como candidato al coronel retirado don Juan Domingo Perón. Se abre el comicio. Es la hora 8 de un día de histórica trascendencia. El pueblo es el amo y señor de su destino, y aquí está en soberana voluntad. Las elecciones del 46 tuvieron un altísimo porcentaje de asistencia. Después del último fraude electoral y con el país tan polarizado, el 88% de los hombres habilitados en el padrón quiso hacer valer sus derechos. Fue una votación cabeza a cabeza. En el búnker de Tamborini estaban tan seguros de la victoria que anunciaron que en horas darían los nombres del gabinete de la Unión Democrática. Un papelón, porque 41 días después de la elección, el recuento confirmó que la fórmula Perón-Quijano había ganado con el 52% de los votos y gracias al sistema de la ley Sáenz-Peña se alzó con 13 de las 14 provincias, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la casi totalidad del Senado. Juan Domingo Perón asumió el 4 de junio. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Ese día, la primera dama quedó relegada a un segundo plano. Evita ni siquiera compartió el coche presidencial, un desliz que no volvería a suceder. Las damas de la sociedad y las mujeres de los militares que antes le habían dado la espalda, ahora deberían respetarla. Su marido ya era un hombre de la democracia. Por única vez en el país, un gobierno de facto había triunfado en las urnas. Claro que eso no era mérito de los revolucionarios del 43, sino del coronel que supo ver que había llegado la hora del pueblo. Era un país ocupado, un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, que los argentinos había poco en ese entonces. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Sumate a la experiencia Villa del Sur. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez de Córdoba.